Ahí está. Bien, bienvenidos entonces a Introducción al Turismo. Hoy vamos a trabajar sobre la unidad 3, que tiene que ver con los aspectos de operativos, las cuestiones que están dentro del sistema turístico. Tema que ustedes ya revisaron de una manera conceptual en la unidad 2 y que nos permite ahora introducirnos en estos componentes del sistema turístico. Por el tema del sistema no me aparece nada. Perfecto. Envíale a Silvia correo porque todo lo que tenga que ver con notas lo está manejando Silvia. Así que el parcial es muy simple. Cuando corresponda son 10 o 12 preguntas vinculadas a los temas vistos de las 3 unidades. La unidad 3 no tiene test asociado y puede haber un video, puede haber casos, puede haber preguntas sobre conceptos de la aplicación de la teoría. Todo eso es parte como les decía, parte del parcial estándar que suelo tomar. ¿Está? Seguramente van a tener tiempo, normalmente establecemos hora y media, es decir, hay tiempo. ¿Es con minutos? Sí, sí, es con minutos, pero está bien. Ok, ya se sacaron. ¿Cuándo es el parcial? Si mal no recuerdo, el viernes 30. Está en el lado 24, se lo tienen que recorrer un poco. Hay una parte que dice asistencia, comisión 2. Recuerden, sí, marcar su asistencia. Y nada, a esta altura todo esto ya tendrían que tenerlo más o menos resuelto, pero bueno, siempre vamos aprendiendo un poquito más. Vamos. Decía, vamos a trabajar sobre sistema turístico. La idea de trabajar estos conceptos se asocian a, a vamos a ver un poquito. Ahí está. La idea de, bueno, un segundo. Pero cuando se pone divertido el día y no se pone divertido el día y se bloquea alguna pantalla, que es lo que acaba de pasar, entonces estamos demasiadas horas de vuelo tienen las máquinas y a ver por dónde lo sacamos este tema, por acá. Bien. Sistema. Bueno. Ahora va queriendo. Parciales el 30 de abril. Bien. Un segundito más. Irupé ya está aburrida, parece, pero bueno, nada, conmigo nunca hay aburrimiento, eso te lo puedo asegurar, así que no, eso te lo puedo asegurar. Nunca te vas a aburrir. Bien. Está tardando en arrancar. Se bloqueó una pantalla y ahora estoy buscando cómo recuperarla. Bueno, pero la idea es plantearles de nuevo la concepción del sistema vinculada a la secuencia, en principio, desde el momento que el futuro turista empieza a pensar en la idea de quiero viajar, hasta el resultado de esa situación. Esto es, ustedes como futuros licenciados en turismo no piensan solo en el
momento que lo tienen en el destino. Esto es, ustedes piensan en el turista en su conjunto, desde el inicio de su situación, desde el momento que toma una decisión, que quiere tomar una decisión. Esto lo vamos a ver en profundidad en la unidad 5, en la unidad 5, pero en particular esta idea que les voy a plantear ahora, tiene que ver con esto de ver qué pasa en el momento antes por parte del turista, qué pasa en el durante, esto es cuando toma decisiones y va a un destino, y qué pasa después. Todo eso es parte de el pensamiento que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque ya sea que trabajemos en la función, en la actividad privada o en la actividad pública, esto nos va a llevar a tratar de identificar de qué manera logro que ese turista venga a donde yo quiero que venga, porque en definitiva esta es la cuestión. Como les decía, ahí tenemos un planteo desde una mirada. Ustedes vieron la semana pasada, Laura les planteó, y de hecho en los textos tienen un conjunto de formas de entender el sistema turístico. Lo podemos ver como una concepción de la demanda, que en un ratito más la vamos a estudiar. El turista que con sus distintas formas de decidir hacer turismo, a dónde va ese turista, y entonces el destino tiene por un lado características que van a configurar lo que en economía se conoce como la oferta, y por el lado de el individuo vamos a tener cuáles son su perfil, sus características, las que lo definen y que hace que tome decisiones de viaje. Entonces tenemos las influencias que podemos generar para que un pasajero llegue a un destino en particular, la capacidad que tiene ese destino para recibir, cuestiones que ya conversábamos en anteriores semanas, que han surgido a partir de la pandemia, del COVID y demás, lo que en la unidad 4 vamos a conocer como la capacidad de carga, y todo esto, los impactos que tiene, que también los vamos a analizar en la unidad 4, que son esencialmente de tres tipos: impactos económicos, impactos sociales, impacto físico, ambiental, y todo lo que eso, de qué manera eso incide en cómo controlo desde un destino, desde un lugar en particular, los posibles impactos. Y entonces vamos a ver, ustedes van a tener en cuenta los aspectos de las finanzas, el manejo del destino, las políticas. Si bien esto por ahora es solo comentarios, y en particular el último punto tiene que ver con la materia en rigor, la que doy en cuarto año, que son políticas turísticas, pero esto es como una mirada completa del sistema para entender todo lo que hay. Esta idea, vamos, con la concepción que tengo detrás de este sistema funcional, es decir, lo que veían la semana pasada, son distintos subsistemas que se van interrelacionando ¿para qué? Para generar una secuencia que va desde los preparativos de ese futuro turista, cómo eso incide el desarrollo del viaje, cómo se comporta en el destino, qué pasa durante su estancia y qué pasa cuando vuelve. Recuerden que siempre me interesa mostrar que esta idea del turismo es un viaje circular. Entonces, si es un viaje circular, yo también tengo que estar preocupado por lo que pase al regreso, porque en definitiva, si estoy en una agencia de viaje, me interesa saber cómo le fue, y si soy parte del destino, me interesa saber, en definitiva, cuáles son los resultados de haber estado
de la estancia en el lugar. Es ese juego para tener en cuenta. Toda la idea a tener presente es esta definición, como la materia nuestra la trabaja, es la estructura del mercado turístico, porque fíjense que la materia particularmente se llama Introducción al Turismo y a la estructura del mercado turístico. Y entonces ahí esto es lo que vamos a ver, cómo se conforma ese mercado turístico en términos de la realidad, el análisis económico, el mercado, la confluencia entre lo que quieren los turistas y lo que tenemos a disposición para entregarle en el destino o en el lugar a donde ese turista va, con la conformación de los productos y los servicios. Esta es toda una idea, Montaner lo plantea de una determinada manera, pero la OMT también nos plantea los elementos básicos, esto lo tiene en el libro de Sancho, los elementos básicos que vienen a ser 4. Como yo siempre les digo, acá no puedo dejar de marcar que como economista, y de hecho mi título de base es economista, después tengo otros, pero no importa, el de base es economista, lo que vamos a trabajar ahora es una mirada en particular de la Organización Mundial del Turismo, que no refleja lo que los economistas entendemos como cómo se configura el mercado, pero sí es lo que a la OMT le ha interesado reflejar en función de los intereses particulares de todos los que forman parte del sistema turístico. Yo, a medida que avancemos, se los voy a ir mostrando, pero los elementos característicos son la demanda, reflejada por los interesados en viajar, vamos a ver cuáles son sus definiciones, la oferta que tiene que ver con lo que tenemos a disposición en el destino para dar respuesta a las necesidades, la intermediación vista por el lado de los agentes turísticos, los distintos proveedores de servicios y cómo se elabora la propuesta turística, y el ámbito en el que se desarrolla, que es una cuestión muy particular porque no es propia del análisis económico, pero sí es propia del concepto de turismo, porque si no hay un espacio, en principio no hay una posibilidad de desarrollo turístico. Si bien la tecnología hoy por hoy ya nos está mostrando, y ustedes lo vieron en postturismo, cuando empiezan a revisar los postulados del postturismo, el espacio geográfico, a la luz de la virtualidad y a la luz de todo el desarrollo tecnológico, también está empezando a ser un concepto que no digo que se pueda prescindir, pero que cada vez puede tener menor presencia. Este es un punto interesante. Cuando nos planteamos esta idea de la demanda, desde el punto de vista del análisis del turismo, lo estamos viendo, acá quiero hacer la mención clara. Estos temas en las próximas pantallas, estamos viendo cuestiones más bien estadísticas, recuerdan ustedes las definiciones técnicas. Vamos por ese lado, porque desde el punto de vista conceptual, cuando avancemos, les voy a mostrar otra mirada, pero desde el punto de vista técnico, la demanda es el conjunto de consumidores de bienes y servicios turísticos, es decir, son los que están. Por eso la figura del visitante es la que se asocia a esa definición, y ahí el visitante justamente es quien, a los ojos de las definiciones de OMT, pasa un periodo no superior a 12 meses en un país distinto del lugar de origen o diferente al lugar de su entorno habitual.
esto es, y por lo menos tiene una motivación para hacerlo que no es trabajar, no es el trabajo remunerado. Esta idea es la que nos mostraba las unidades básicas de turismo, el visitante internacional, el visitante interno, o la concepción para ahí más usual de turistas, porque pernoctan, excursionistas, porque no pernoctan, es decir, es el pase. Esta idea de la demanda, que de nuevo es ese conjunto de consumidores de bienes y servicios turísticos, tiene distintas aperturas. Podemos ver la demanda efectiva, aquella que es concreta y son los que efectivamente viajan. Por el contrario, la demanda no efectiva, que son todos los que por alguna razón no viajaron, no viajan, pero no porque no quieren viajar, sino por alguna razón no han viajado, y entonces tenemos los que potencialmente pueden viajar, y la demanda potencial, cuando haya un cambio en las circunstancias. Noten ustedes cuánto sentido tiene esta definición ahora que todo el mundo dice no puedo viajar, pero las encuestas dicen, pero si pudiera viajar lo haría. Hay una demanda potencial muy fuerte, dado que hace un año que en más o menos nadie puede salir a pasear, y hay una demanda diferida que también es importante, es decir, están todos los que cuando se pueda viajo, cuando cambian mis circunstancias personales, viajo, en muchos casos tengo más ingresos o no. Y está diferida en otros casos, ¿por qué? Porque por alguna actividad, el COVID en particular, me ha impedido viajar. O sea, hay dos cuestiones. El COVID, aquellos que ya tenían el viaje planteado, no han podido viajar y han tenido que diferir por una situación concreta. Muchas veces ocurre por situaciones terroristas, o porque está saturado el destino. Suele ocurrir en el sur, por allí, que no tienen tantas plazas disponibles, que está completo el destino, le pasa al bolsón a veces, y entonces hay que ir a buscar lugar en otro lado, o puede ocurrir en alguna zona de playa donde hay la demanda diferida, es eso, es decir, hay una situación por la cual tengo que modificar el plan de viaje por un hecho concreto. La demanda potencial es cuando cambien las circunstancias, yo estoy interesado en viajar. Fíjense, en ambos casos son demandas no efectivas. Y por otro lado, la no demanda, cuando concretamente todos aquellos que no les interesa viajar, no les interesa moverse de su lugar de asiento natural. Esta es la idea. Por el lado de la oferta, que es el otro gran componente, como les decía, las definiciones que estamos utilizando son definiciones técnicas, no son definiciones conceptuales. Y entonces este conjunto de productos y servicios turísticos puestos a disposición del usuario turístico en un determinado destino para el disfrute y consumo. ¿Qué quiere decir eso? Productos y servicios que están puestos a disposición para que los uses. Y aclaro algo para que se entienda. Esto no significa que son todos los productos y servicios. Son aquellos, la definición, son aquellos que se han puesto a disposición. Ya empiezo a marcar diferencias para cuando tengamos que estudiarlo en forma más precisa, más conceptual. Entonces, detrás de esa idea de la oferta, ¿qué hay? Los recursos, por un lado, que es aquello que todo que existe desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico, monumental, es decir, la dotación de recursos o factores con los que un lugar puede volverse o no turístico. Recuerden que eso después lo tengo que transformar, pero es el punto de partida para que exista alguna propuesta de oferta.
la infraestructura, que es todo lo que permite que el traslado, la ubicación, la forma de atender a las necesidades de los pasajeros. Entonces ahí tengo, dentro de la oferta, la concepción de el recurso y la infraestructura para que ese recurso pueda ser utilizado por parte de los visitantes. Allí aparece la OMT, entonces estableciendo una mirada bastante particular, porque nos dice que la oferta es el gasto de consumo efectuado por un visitante o por cuenta de un visitante durante su desplazamiento y su estancia en el lugar de destino. Y acá quiero aclarar algo simple. Esta definición es una, es tautológico, para decirlo, es una verdad obvia. No es una definición conceptual, es simplemente para que no haya duda en ustedes. Si vos fuiste a un destino y compraste una noche de hotel, pagaste 1.000 pesos la noche de hotel, la oferta, para entenderlo, la oferta es la noche de hotel que vos pagaste. Esto es tautológico. Esto es, en economía eso se conoce como la decisión de comprar y vender. Lo que compraste es exactamente igual a lo que vendiste. Bueno, acá está diciendo lo mismo. Después vamos a ver que eso no es estrictamente la oferta, sino que es la definición vista por el gasto. Para que en ustedes no haya ninguna duda, toda vez que alguien habla de gasto, habla de la demanda, habla de lo que hacemos las personas. Y para que no queden dudas, lo que hacemos las personas puede no necesariamente, o lo que queremos hacer, encontrar la respuesta en lo que hace el proveedor de los servicios. Cuando encuentra la respuesta, lo que quiere la persona, encuentra la respuesta en el producto o servicio, claramente allí se encuentra, se hace la operación. Entonces, el gasto de la persona, que es lo que quería hacer, es exactamente igual a lo que compró, a lo que se le vendió. Por eso, para que vayan ustedes visualizando, esto no es una definición técnica, es una mera tautología. Pero bueno, es las maneras que eligió la OMT para presentar la oferta. Pero de nuevo, ¿por qué? Bueno, porque son los datos. Recuerden, estamos en presencia de la organización que quiere entender cuáles son las estadísticas, cuáles son los datos que se mueven en torno a la actividad. Y esto claramente son datos, ¿sí? En ese sentido, entonces, bueno, consumo turístico, gasto total de consumo efectuado por el visitante o por cuenta de un visitante, es decir, consumo turístico y oferta turística para la OMT son lo mismo. Consumo es una cuestión de demanda, oferta turística es una cuestión del proveedor. Bueno, a los fines de la definición es exactamente lo mismo. Actividades que hay detrás de la oferta turística, no nos vamos a detener en esto ahora porque seguramente en la próxima clase, después de Semana Santa, lo veremos, pero tenemos aspectos vinculados al transporte, al alojamiento, a las compras y actividades en el lugar, lo vamos a profundizar en la unidad 5, y en torno de eso, acciones de la comercialización o marketing, acciones de venta. En tal caso, al momento que ustedes comiencen a revisar este material para el parcial, es importante que ustedes se vayan haciendo la idea de cuáles son los componentes, qué podría yo identificar detrás de cada componente, simplemente eso, para tener una idea. El tercer punto, como les decía, era el espacio geográfico, que es
tal vez lo que más consumimos en turismo, la base física donde tiene lugar el encuentro entre la población, los residentes y los visitantes. Como decíamos, no es el elemento turístico, pero si no existe, en principio no hay una posibilidad de planificar, porque yo planifico sobre qué, sobre la playa, planifico sobre la montaña, planifico sobre la cabalgata por una zona de la cabalgata específica en el bosque. O sea, esa es la manera que utilizo para el espacio geográfico. Entonces, dependiendo de qué estamos trabajando, uno lo puede llamar que ese es el municipio turístico, pues la zona turística, el destino, el núcleo. Hay distintas acepciones, pero todas refieren a esa concepción de territorial, esa concepción territorial. Por ejemplo, Bull lo plantea el destino turístico como el país, la región, la ciudad, donde se dirigen los visitantes y es el objetivo principal. Fíjense, un país, el destino turístico puede ser, bueno, Argentina. Una región puede ser la región de el estero de Liberá, podría ser la región de patagónica, en la región Patagonia. O una ciudad, bueno, puedo visitar Mar del Plata o puedo visitar, qué sé yo, ¿cómo se llama? La Plata, como destino turístico. Pero Cooper, esa es una mirada de Bull, pero Cooper dice, la concentración de instalaciones y servicios diseñada para satisfacer las necesidades de los turistas. ¿Y por qué hago la separación? Porque en base a Cooper uno podría decir, Las Leñas, que no es un municipio, es decir, es un espacio privado en la zona entre San Rafael y Malargüe, en Mendoza, es un destino turístico. ¿Por qué? Porque tiene una concentración de instalaciones exclusivas para el turismo de esquí, el turismo de invierno. Bueno, después se ha diversificado para otros momentos, pero entonces eso es un destino turístico. Noten la diferencia. No necesito un espacio territorial desde el punto de vista político, el municipio, sino que el destino puede ser ese conjunto. Es más, un destino podría ser un conjunto, este conjunto de instalaciones entre dos municipios que se han unido, pero porque tienen algo en común. Y entonces el destino es ese algo en común. No es ninguno de los municipios en particular. Digo, para que vayan visualizando que la concepción de destino puede ser bastante amplia. Y por último, los agentes turísticos, todas las personas, las empresas, organizaciones, es decir, todos aquellos que intervienen en en acercar la propuesta turística de alguna manera al mercado turístico. Y acá hago la acotación. En economía, porque vale hacerla, la concepción del intermediario, o sea, la figura del intermediario, es parte de la oferta. Como definición, el intermediario no es un ente aparte, es simplemente quien pone a disposición del potencial cliente el producto o servicio del cual el cual se está analizando. Entonces, el intermediario es, si se quiere, el último eslabón de la propuesta de la oferta. Por eso hacía la diferencia. En base a la concepción de la OMT y dada la importancia que tienen los operadores turísticos a nivel internacional, entonces la OMT los separa y presenta como un componente más del sistema.
Pero, reitero, desde el punto de vista económico, eso no tiene ningún sentido. Es decir, el operador es parte de la oferta, no es un ente aparte. Bien. Este entorno de la actividad turística es bastante amplio, productos, servicios, fíjense, por fuera que tengo las dimensiones, la economía, la sociedad, la política. ¿Qué tengo más? La infraestructura, el entorno, las autoridades gubernamentales, las relaciones internacionales, todo eso es el entorno de la actividad turística. Y les doy un concepto más para que lo tengan ahí dando vuelta. Cuando alguien les habla de entorno, en cualquier situación, entorno significa que estamos analizando dimensiones que no son controlables por parte de quien quiere tomar decisiones. El entorno no es controlable. Esto es muy importante. Lo van a volver a ver en distintas disciplinas, en distintas materias, en administración, cuando lo vean conmigo en cuarto año en política, pero los ayudo ya a ver esto porque a veces se pierde de vista. Entorno refleja eso, lo no controlable. Por dentro yo tengo lo que puedo controlar y entonces aparecen los productos, los servicios, toda la idea de la hostelería, el ocio, la animación, el transporte, el viaje. Noten ustedes la particularidad. Sí corresponde decir que hay industria de viaje porque hay un encadenamiento vertical con un único resultado, que es un producto asociado al viaje. Pero no corresponde decir industria turística. Fíjense la cuestión. Abastecimiento, apoyo, estos sí pueden ser encadenamientos. ¿Sí? Bien. Hasta acá alguna pregunta por el chat, dado que algo que quede antes de meternos de lleno en los conceptos que determinan la demanda, que son unos cuantos. Nadie tiene dudas, o si tienen, sí, no, no. A ver quién anda por acá. De mi parte, no. No. Yo tampoco. Tampoco, perfecto. Agustina, no, ¿están todo Yo bien? tampoco. Bueno, genial. Alan, Anael, bueno, por ahí, Angie, está Angie Segada, Camila, wow, Celeste, Constanza, nadie tiene duda. Está espectacular, estamos todos súper. Entendido, Constanza, bien. Entonces, entremos de lleno al concepto de los determinantes de la demanda turística, donde vamos a ver temas económicos, temas que tienen que ver con el perfil de los demandantes, cuestiones que hacen al azar y que también inciden en la demanda, y lo que hace a la comercialización y la producción del bien en cuestión y cómo esto impacta en la demanda. Por eso lo estamos viendo de esta manera. En términos económicos, entonces, nos podemos plantear como, a ver, lo voy a escribir acá, voy a usar la pantalla, voy a usar la pantalla para que, fíjense, es como si yo estuviera empezando a plantearme lo siguiente. La cantidad demandada de turismo, estaría diciendo algo así, es una función de un conjunto de determinantes. Vayan escuchando porque esto es lo que vamos a ver en unos minutos más, pero para formalizárselos. Esos determinantes tienen que ver con la renta que tienen los individuos, con los precios de los bienes turísticos,
con las políticas que tienen los gobiernos, políticas, con los aspectos de cuán fácil o difícil es acceder a un bien turístico, la financiación, y el tipo de cambio que es, recuerden ustedes, la expresión de nuestra moneda en términos de otra moneda. Cuando uno dice 150 pesos por un dólar, está expresando el tipo de cambio peso-dólar. ¿Sí? Entonces, esta sería una expresión implícita, una función implícita de la idea del turismo, el nivel de ingresos, los precios, las políticas, la financiación, el tipo de cambio, un conjunto de ideas que ahora la vamos a desarrollar, pero para que ustedes vayan entendiendo. Bueno, acá lo tenemos puesto de otra forma, donde lo que estamos viendo son estos determinantes de la función, la cantidad demandada, los precios, índice de precios ponderado por destino, índice de los precios de los destinos competidores, o sea, el destino competidor, la renta que tienen los individuos. Ahora yo lo voy a plantear, y algún componente psicológico que podría ser también los gustos, las cuestiones culturales. Todo esto recuerden que lo tienen desarrollado tanto en el texto de notas de clase del profesor García, y todo el desarrollo de la parte de esta la hice en su momento yo, así que tienen todo el desarrollo de los distintos componentes, y también lo tienen en el texto de la OMT. Están las dos cuestiones. A ver, para entender un poquito más de qué estamos hablando, recuerden que yo me estoy planteando cuánto es lo que están interesados a comprar o están dispuestos a comprar las personas, futuros turistas, de un bien turístico. Esta es la pregunta que me estoy haciendo, y entonces tengo que caracterizar esa idea que estoy tratando de reflejar, y la caracterización, o sea, los supuestos, es que una persona, cuando está analizando cuánto comprar de turismo, tiene detrás de sí un conjunto de variables que le dan forma a su decisión. Esas variables, de vuelta, son los precios en general de los distintos destinos, para ver las posibles sustituciones, las posibles alternativas que tengo, los precios de destinos, o sea, de los que yo quiero y frente a los que estoy compitiendo, para ver alternativas en general, cuánto estoy dispuesto a gastar. Y esta restricción en economía se conoce como restricción presupuestaria. Lo que me está diciendo es, una vez que hice los gastos normales y que pagué los impuestos, ¿cuánto me queda para hacer turismo? Es como si yo dijera que la renta I sub I es igual a decir el total de la riqueza que tengo, la renta, menos la F es función. Nicolás, la F es cuando vos denotás en términos matemáticos, vos querés explicarle que una variable está relacionada con otra, vos estás estableciendo ese vínculo. Ese vínculo lo presentás a partir de una función, en este caso una función implícita, que es la relación que hay entre la cantidad demandada y el conjunto de las variables. Esa función implícita, en este caso, te dice que dentro del
de los paréntesis están todas las variables que estás teniendo en cuenta. Ahora te voy a hacer te voy a mostrar de otra manera, pero lo que les decía es que la renta disponible es la renta menos el gasto en los bienes, menos los impuestos pagados. Impuestos. La T se usa para tax. Y en el caso de Nicolás, fíjate, Nicolás, cuando vos decís, por ejemplo, que la cantidad demandada de turismo es 37 millones menos 4 por el precio del turismo, ahí tenés una función explícita que seguramente podés reconocer es la ecuación de la recta. Entonces, esa es una función explícita. Y la que está acá arriba es una función implícita, porque ahí estás dando a entender los componentes. Acá solo estás mostrando uno solo de los componentes, P sub T o P sub D, para reflejar el mismo concepto que está en la otra. Entonces, acá estás presentando la función. ¿Sí? Esto en tu curso de matemáticas seguramente lo habrás visto. Fíjate, y si no, lo revisás con los ayudantes, pero esa es la idea. ¿Se ve, Nicolás? ¿De qué estamos? ¿Cuál es la idea? ¿Sí? Ok, bien. Entonces, detrás de esta idea de la demanda, también hay otro concepto que ustedes, a partir de un trabajo que hizo Laura en su momento, lo tienen con una lección en el aula planteada, que es pensar cuán sensibles somos ante los cambios de precios. Uno dice, ¿en dónde me estoy metiendo? O sea, ¿por qué tomo decisiones? ¿Qué tipo de decisiones tomo? Si los precios suben, ¿tomo la misma decisión que tomaba antes? ¿Compro menos? ¿Compro más? Bueno, ustedes creo que se darán cuenta que es muy posible entender que si los precios suben, estoy en capacidad de comprar menos de un bien, incluidos los bienes turísticos. La pregunta que es importante analizar es ¿cuánto menos? Esto tiene que ver con la función de demanda y esto tiene que ver con un concepto que se conoce como la sensibilidad o también llamada la elasticidad. Este concepto de sensibilidad o elasticidad lo voy a tratar de manejar para que lo puedan ver rápidamente. Este concepto de sensibilidad tiene que ver con cuál es el cambio proporcional que se espera en la cantidad demandada de un bien cuando cambia proporcionalmente el precio de ese bien. Ustedes dirán, voy a recurrir a la pizarra para ayudarlos a mirar este tema. Concepto de la elasticidad de la demanda del bien X, o sea, en nuestro caso el turismo, si se quiere, el turismo, refleja la variación proporcional de la cantidad demandada del bien, turismo, ante un cambio proporcional del precio del bien. Recuerden ustedes, ya lo han analizado, pero variación proporcional de cualquier cosa, de la cantidad, es la diferencia entre la cantidad en el momento 1 menos la cantidad en el momento 0 respecto a la cantidad en el momento 0 por 100. Esta es
el concepto de variación proporcional que tiene en cuenta el punto de partida, que es lo que ustedes utilizaron para el práctico, para los cálculos en el práctico, cuando estaban diciendo cuánto creció o decreció la demanda. Y entonces ahí aparecía, ¿cuánto creció? Bueno, una variación proporcional. En el momento 1, o sea, las llegadas del momento 1, menos las llegadas en el momento 0 respecto al punto de partida, el momento 0, por 100. Ese es el concepto de variación proporcional. Entonces, la idea de la elasticidad está presentando esta idea de la sensibilidad. ¿Cuán sensible soy? Si uno dice, profe, pero ¿qué es esto? Es fácil. Es como si yo les preguntara a ustedes, ¿sos de llorar? ¿Llorás por cualquier cosa? ¿O sos un duro que te la aguantás? Fíjense que cualquier respuesta, pero tiene que ver con cuán sensible soy. Bueno, pero usted me podrá decir, bueno, pero profe, eso no tiene nada que ver con el turismo. O sí, todo tiene que ver. Porque se dan cuenta que si sos muy sensible, la relación precio-demanda es indirecta. Inversa, Mailén, inversa. Ese el concepto, entiendo que querés decir eso. No es indirecta, sino inversa. Claro. ¿Por qué? Porque cuando, buen planteo, Mailén, lo voy a mostrar la función de demanda para hacerla fácil, es la que les puse recién, la cantidad de demanda del turista, es una ecuación del tipo A menos B por el precio del turismo. Entonces, cuando el precio del turismo sube, dado que la pendiente es negativa, perdón, dado que la pendiente, dado que la pendiente es negativa, la cantidad demandada del bien baja. Esta es la relación inversa a la que hace mención Mailén, ¿sí? en una ecuación. Entonces, siempre, desde el punto de vista gráfico, teniendo un eje de coordenadas cartesianas, donde en la abscisa está la cantidad y en la ordenada está el precio, la relación que estamos observando es de este tipo. Cuando el precio se modifica a la suba, la cantidad demandada de un bien se modifica a la baja. Esto es lo que estamos analizando. Todo esto ustedes lo van a estudiar en profundidad en introducción, perdón, en Economía 1, en el segundo semestre, pero son temas clave que ahora hacen al entendimiento. Entonces, de vuelta, si yo, como bien marca Mailén, sabemos que cuando sube el precio la cantidad demandada cae, porque eso es parte de la idea de la demanda, la pregunta es cuánto. O sea, ¿cuán sensible soy? Y se los pongo de esta manera para, antes de avanzar con cualquier fórmula. Piensen ustedes que sube el precio de ir a ver el glaciar Perito Moreno. Recordemos que el glaciar Perito Moreno, por lo pronto en Argentina hay uno solo, y en el mundo no hay muchos. O sea, es un bien escaso, es un recurso, digamos, un atractivo, para ser más preciso, escaso. Está claro que va a caer la cantidad demandada de viajeros al glaciar Perito Moreno, ¿sí? Pero no me den la respuesta cuánto, porque no estamos poniendo número, pero piensen lo siguiente. Si yo al mismo tiempo les digo, sube el precio de ir a Santa Teresita, en la costa atlántica. Solo a Santa Teresita. Es decir, olvídense del resto de las playas. No, olvídense, no. La única que cambia de precio es Santa Teresita.
piensen ustedes, la idea que estoy planteando es la misma. Sube el precio de viajar al glaciar Perito Moreno. ¿Qué decisiones tomarán los posibles viajeros que quieren conocer ese lugar frente a sube el precio a viajar a Santa Teresita y la estadía en Santa Teresita? ¿Y qué decisiones van a tomar los posibles viajeros a la playa? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál es más sensible? Es decir, ¿cuál reflejaría que si sube el precio, rápidamente voy a buscar otras alternativas? ¿Cuál de las dos les parece a ustedes que respondería a eso? ¿Cuál mostraría que si sube el precio, buscaría rápidamente otras alternativas por la posibilidad de conseguirlas? Claro, Irupé dice Santa Teresita, Gabriel me dice la playa. Ok, bien. ¿Algún otro que piense diferente? O sea, hasta ahora solo dos. Nicolás me dice la playa. Bien, ok. Entonces, noten ustedes que, como están marcando, ahí hay un hecho práctico de observar el grado de sensibilidad que tenemos ante el cambio del precio. Y se dan cuenta que ese grado de sensibilidad, entre otras cosas, tiene que ver con las... bien, Ides, gracias. Tiene que ver con las distintas alternativas que tenemos. Cuanto menos alternativas tenemos, menos sensibles seremos. Noten esto. Por el contrario, cuanto más alternativas tenemos, más sensibles somos. Sensible quiere decir que podemos tomar cualquier otra decisión, como bien dijeron, de ir a otra playa. En el caso del glaciar Perito Moreno, no tengo alternativa. Si yo quiero, en tal caso no me alcanzará, pero el que está decidido va a ir igual porque no tiene otra. Esta idea, que se las estoy tratando de transmitir operativamente, tiene que ver con esta fórmula que no es ni más ni menos que la expresión cómo varía la cantidad demandada del turismo respecto a la cantidad demandada del turismo de base por 100 sobre cómo varía el precio del bien turístico dividido el precio del bien turístico por 100. Se darán cuenta que acá puedo simplificar y que esto se transforma en cómo varía la cantidad cuando varía el precio del turismo por lo que está dividiendo a un divisor, puede pasar multiplicando por el precio del turismo sobre la cantidad del turismo. Y esta es la llamada fórmula de la elasticidad. Esta fórmula de la elasticidad lo que puede tener son distintos resultados. Como no tiene datos, lo que vamos a plantearnos es cuál es el rango posible de resultados. Y muy interesante, como ustedes dieron la respuesta, cuando soy muy sensible, quiere decir que el cambio es más que proporcional, muy sensible, más que proporcional, 1 en valor absoluto. Y si soy muy sensible, se dice que soy elástico a los cambios, elástico. Soy muy sensible a los cambios. Muy sensible a los cambios, soy elástico. Por el contrario, decía, bueno, si soy poco sensible a los cambios, soy insensible, soy inelástico. ¿Y esos quiénes son? Los que estaban dispuestos a viajar, que están dispuestos a viajar para conocer el glaciar Perito Moreno. Y por último,
puedo decir que puedo ser igual de sensible, y entonces esta elasticidad se conoce como unitaria. Son 3 rangos posibles de la elasticidad. De nuevo, ¿es esto importante para ustedes? Totalmente. ¿Por qué es importante? Porque les permite identificar qué tipo de propuestas elaborar y cómo van a reaccionar los pasajeros ante posibles subas en el precio del bien que ustedes tienen. Porque no es lo mismo querer subir el precio para tener más ingresos ante pasajeros que tienen muchas alternativas, por ende el ingreso no va a subir, frente a otros pasajeros en, en otra propuesta que tienen pocas alternativas. Y entonces en esos casos seguramente voy a poder obtener más ingresos. Esto no lo voy a plantear ahora, pero es parte de la idea. Ahora bien, hay una segunda mirada respecto a esto, porque de vuelta, cuando yo me estoy planteando la sensibilidad, es importante entender que así como es tan amplia la definición, puedo aplicarla a todo tipo de variables. Recordemos, para hacerla fácil, teníamos esta función de el precio del destino, el precio de los competidores, la renta, qué sé yo, y aspectos psicológicos. ¿Estamos? Todos esos son determinantes. Ahora bien, piensen ustedes qué pasa cuando la renta de los individuos aumenta. Y uno dice, ¿qué es la renta? Bueno, la renta, que en economía y en turismo se utiliza como el concepto, la nomenclatura es la Y de la palabra en inglés, yield, o sea, ingresos, renta, riqueza. Es la representación de la retribución que tenemos por todo lo que podemos cobrar. ¿Y por qué podemos cobrar nosotros? Bueno, podemos cobrar alquileres por el uso de la tierra en el sentido de tengo propiedades. Puedo cobrar salarios, la W de wage, por el uso de mi tiempo. Puedo cobrar intereses por el uso del capital. Yo tengo bienes de capital y los presto, o tengo dinero y lo presto. Y puedo cobrar beneficios por la capacidad empresarial, por mi capacidad para ser empresario, las ganancias que puedo obtener. Bueno, todo esto es la representación de el concepto, la variable riqueza. Riqueza, total de bienes y servicios producidos en una economía, son palabras bastante cercanas. Entonces, yo me puedo plantear, como lo van a ver también en los textos, cuán sensible soy cuando lo que aumenta en lugar del precio es el ingreso que nosotros tenemos. Entonces yo me puedo plantear la elasticidad de demanda vinculada a la renta. Esta elasticidad de la demanda vinculada a la renta se refleja como la variación proporcional en la cantidad demandada del bien, turismo en este caso, en relación a la variación proporcional de la renta de los individuos. Se dan cuenta que esto es ni más ni menos que la variación de la cantidad sobre la cantidad por 100, dividido la variación de la renta sobre la renta por 100, y en rigor esto termina siendo la variación de la cantidad sobre la variación de la renta por la renta sobre la cantidad. Como siempre, esto tiene un rango posible de resultados
que son los siguientes. Y acá viene todo lo interesante de esto. Porque es como si nosotros nos preguntáramos, ¿qué es lo que tendemos a hacer cuando tenemos más ingresos? Muy probable que la respuesta de ustedes sea, estoy en capacidad de comprar más, de casi cualquier cosa. O sea, de todo lo que se me ocurra, si tengo más ingresos, estoy en capacidad de comprar más, incluido turismo, ¿vale? Esa respuesta, y es que está bien, por otra parte, me dice que ante la suba de la renta, la cantidad demandada de los bienes aumenta, o sea, es un valor positivo, mayor que cero. ¿Y saben cómo se llaman esos bienes? Se los conoce como bienes normales. ¿Por qué son bienes normales? Porque reaccionan de la manera que se espera. Ante más ingresos, estamos dispuestos a comprar más de casi cualquier tipo de bien. Y el turismo en general reacciona de esa manera, y la comida en general reacciona de esa manera, y los vehículos reaccionan de esa manera. Pero hay algunos bienes que cuando nos sube la renta, o sea, cuando tenemos más capacidad de compra, nosotros nos damos cuenta que dejan de ser atractivos para nosotros. Digo, pasa que nos damos cuenta que su calidad es inferior o que esencialmente la calidad es inferior y que podemos prescindir de ellos porque vamos a buscar mejores bienes. Este tipo de bienes, cuya respuesta es negativa ante la renta, es decir, el resultado de la cantidad demandada, va a caer cuando aumente la renta, se conocen como bienes inferiores. Fíjense la idea, son bienes inferiores. ¿Por qué? De vuelta, porque dejamos de usarlo. Es como si dijéramos, lo hemos visto en Argentina, aumenta la renta, nos sentimos bien los argentinos, ¿a dónde nos vamos? Y nos vamos al Caribe, a Brasil. ¿Y dónde dejamos de ir? A las playas de Argentina, a la costa. Piénsenlo al revés. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Olvídense un segundo de que no podemos salir, que eso es parte, sino tomen en cuenta que hace por lo menos 2 años que estamos en recesión, desde el 2011 que no crecemos, y entonces en términos generales nuestros ingresos han caído. ¿Y qué es lo que observamos? Que ha aumentado la demanda de bienes segundas marcas, también entendido en turismo como bienes de reemplazo, qué sé yo, playas de la costa atlántica, que de otra manera por allí no iríamos. Um, playas, o piénsenlo en términos de las gaseosas. ¿Qué gaseosas se están demandando más? Y uno diría, bueno, Manaus, seguro, van a decir Manaus, y claramente Manaus aumenta su demanda porque es un bien inferior. O sea, porque ante la baja de los ingresos dejamos de consumir o dejan de consumir gaseosas de las llamadas primeras marcas y están consumiendo otro tipo de gaseosa. Por ejemplo, digo para que se entienda. Entonces, en este caso, todo esto que les comento viene a cuento por lo que ustedes tienen en sus textos, que es la respuesta que damos ante los distintos cambios, o sea, en el caso concreto del gráfico, ante la expresión de hay más o hay menos renta. Y fíjense que cuáles son los bienes que reaccionan más rápido
si yo tengo más renta? Y obsérvenlo en el gráfico. Ante una duplicación de la renta de I0 a I1, la respuesta más amplia, o sea, más elástica de los bienes normales, se ve en las vacaciones secundarias. Tengo más dinero, no solo me voy una vez, me voy dos, me voy tres. ¿Y cuáles son los bienes turísticos que más, o sea, menor respuesta tienen, más insensibles son? Y nos encontramos con el turismo de negocio, porque el turismo de negocios es una decisión tomada. Por más que yo tenga más renta, no voy a salir más veces para hacer turismo de negocio. Digo, para ir entendiendo esto. Y ustedes dicen, pero ¿y a mí para qué me sirve? Para la toma de decisiones. Si hay algo que está afectado concretamente a partir de la situación del año pasado, es el turismo de negocios. Es donde más se ha resentido la actividad. ¿Por qué? Porque se dejaron de hacer negocios. Entonces la mayor caída y el mayor efecto se ha visto allí. Desde el punto de vista, y es el que más va a tardar en recuperarse. Esta es la otra cuestión asociada a la situación. ¿Por qué? Porque el crecimiento de esta forma de comunicarnos, vía Zoom, ha hecho que en gran parte todas las videoconferencias en espacios más amplios que este, o sea, en oficina, pero digamos, no solo frente a notebook, hayan tomado lugar hayan tomado lugar versus el viaje. Entonces, claramente, esto también muestra el grado de sensibilidad, el impacto que está teniendo. Bueno, todo esto, como les decía, lo van a tener más desarrollado con aporte de textos y demás en esta lección que tienen cargada en AU24, que se la agradecemos, la desarrolló Laura en su momento el año pasado. Está ahí disponible para que la trabaje. En definitiva, ¿qué factores impactan sobre la idea de la demanda? Bueno, tanto en origen como en destino, la renta, la capacidad de ingresos, de gastos que tengo, las decisiones financieras, podré viajar, cómo viajo. En el destino, el nivel de precio del destino. Por ejemplo, nosotros, si bien hemos tenido una devaluación, esto es, nuestra moneda se ha abaratado respecto a las del resto del mundo, pero ¿cuál es el punto? A nosotros se nos ha encarecido por los impuestos que tenemos que pagar para comprar moneda extranjera, pero al resto del mundo no se ha devaluado tanto. ¿Por qué? Porque para el resto del mundo el tipo de cambio oficial, en lugar de 150 pesos, que sería el tipo de cambio eh, informal, es 90 pesos. Entonces, no es 150 pesos, es 90 pesos. 90 pesos porque ese es el tipo de cambio oficial. Ahora bien, esto hace que nosotros, con inflación de por medio, no nos hayamos vuelto más baratos técnicamente que el resto del mundo. Es decir, seguimos siendo un país caro, o sea, tenemos una devaluación que haría que, en general, nuestros bienes sean más baratos para el resto del mundo. Pero en rigor, como eso no se ha traducido en un tipo de cambio más alto, para el resto del mundo seguimos siendo caros. Eso es una lamentable situación donde cuando volvamos a tener turismo, tampoco va a ser la idea de eh, receptivos como lo fuimos en la época del 2002, 2003, que en ese momento sí éramos claramente un destino receptivo. ¿Sí? Lo digo para marcarlo. Entonces las conexiones, bueno, todo esto, las regulaciones y demás. ¿Mm? Es que el tema es que Argentina pone precios como si estuviéramos en Estados Unidos.
de las Eh, cosas. Por ejemplo, de un lote o algo así. Está bien. En la comparación con Estados Unidos, nosotros somos más caros. Claro, Em, por eso. Somos más caros por varias cosas, entre ellas por la cantidad de impuestos que tenemos que pagar en Argentina frente a los impuestos que se pagan en Estados Unidos. Es decir, los bienes tienen menos carga impositiva, entonces no son más baratos para el consumidor. Y a su vez, como nuestro tipo de cambio, ya digo, no se ha devaluado, eh, no le representa al turista, al extranjero, una mejora sustancial, la inflación que nosotros tenemos, la carga impositiva y un tipo de cambio que no se ha devaluado, hace que seamos caros para el resto del mundo. Ese es el juego completo, ¿no? Para verlo. ¿Sí? Alguien que pierda de vista esto, que necesite que aclare algún punto más, se vio, no sé quién estaba comentándomelo, pero um, he sido Por mi claro. parte, todo bien hasta el momento. Bien, bueno, Irupé ahí. Um, de vuelta, me importa porque estos son temas muy claves para ustedes, porque si bien los van a volver a trabajar en profundidad en microeconomía, en economía uno, pero hacen a su entendimiento de todo lo que es la introducción, de lo que es el turismo. El hecho económico, dado que el turismo es un hecho económico, está detrás de todas las decisiones que se toman, más allá del disfrute, más allá del uso del tiempo libre, más allá de los conceptos de la psicología, pero en definitiva vamos a tener presente que si no hay un turista que de alguna manera gasta, la acción del turismo se va a diluir y eso va a traer aparejado, para que no haya duda, y lo vamos a ver en la unidad 4, costos, como decíamos el otro día en las etapas, las plataformas de Jafari. La primera plataforma, todo lo bueno, el impacto económico, bárbaro. La segunda plataforma, la precautoria, los costos, las situaciones conflictivas. Entonces, si yo tengo situaciones más conflictivas que beneficiosas, el turismo termina siendo eh, termina teniendo una respuesta no adecuada para el destino, con el agravante, y por eso digo, lo vamos a volver a ver, que donde pasa el turista rompe. Esto es un hecho concreto, no hay forma de errarle ahí. Pasa el turista y rompe, pero no porque eso sea una predisposición, porque estemos hablando de una persona que quiera hacer una maldad. No pasa por ese lado, no va. Simplemente modificamos las condiciones del entorno. Entonces, al modificar las condiciones, estamos rompiendo. Es decir, estamos cambiando lo que había. Lo que buscamos es que eso sea lo menos conflictivo para el destino. ¿Se entiende? No es que no va a ocurrir, siempre va a ocurrir. No hay forma que no ocurra. Porque somos, por definición, vamos a tocar la arena, la vamos a cambiar, vamos a dejar una marca en la roca, vamos a caminar por la montaña y vamos a romper cosas. Siempre va a ser así. ¿Sí? Entonces, lo que buscamos es que ese efecto sea el menor posible. Y todo el análisis económico tiene que ver también con eso. Cómo logro el mejor resultado y después veremos cómo evito el resto, los costos. Entonces, visto eso por un lado, tengo las cuestiones que hacen a la demanda, al demandante. Estas cuestiones que hacen al demandante van por el lado de la psicología, las condiciones sociales, la motivación, los distintos
segmentos etarios, la manera en que vivimos, cuánto tiempo disponible tenemos. Se dan cuenta que los mayores van a tener más tiempo disponible que los jóvenes en edad de trabajar. Es decir, hay distintas posibilidades, todo lo que es la demografía, todos los cambios demográficos. Estas características se traducen en algunas cuestiones claves que son fuertes para pensar el turismo. ¿Por qué? Primero, porque es una asignación de recursos donde no va a encontrar, no va a tener nada que refleje esa asignación del recurso, sino solo el recuerdo. O sea, por eso hablamos, todo el mundo en el presente se llena la boca de las experiencias, porque en definitiva lo que intentamos hacer desde el turismo es que el conjunto de dinero asociado a la acción de viajar se traduzca en experiencias positivas, porque después en la mano no se va a llevar nada, no le va a quedar nada. Entonces, hay un esfuerzo, un gasto asociado a ese esfuerzo que tiene que ver con todo el tiempo que tuve que ahorrar para poder viajar. En economías como la nuestra, donde ha bajado el nivel de ingresos, está claro que cada vez el esfuerzo que hay que hacer para viajar es mayor. En economías más desarrolladas, el esfuerzo siempre hay un esfuerzo, pero es menor. ¿Por qué? Bueno, porque su nivel de ingresos no se ha deteriorado, y entonces con el ahorro de 2 o 3 meses de salario se pueden ya organizar viajes y demás. Nosotros necesitamos más. Entonces tengo que ahorrar, tengo que planear. Piensen ustedes que nuestra forma de viajar por lo general es planificada, porque tenemos grandes distancias, ni hablar cuando pensamos en ir fuera del país, dado que las distancias, si no tenemos en cuenta nuestros vecinos, Brasil, Uruguay, Bolivia, Chile, saliendo de allí, las distancias son relevantes, y implica que para decidir eso tengo un año de anticipación. Ejemplo, un europeo cuando viene a Sudamérica normalmente está tomándose un año para planificar su viaje, mientras que un europeo en Europa planifica con apenas unos días. ¿Por qué? Por las distancias que tiene. Ya creo lo hemos conversado en otra clase. Bueno, y el hecho de que el gasto está disociado del momento, no es una decisión espontánea, siempre es planificada, siempre tiene que ver con un análisis previo, ¿no? Ese proceso decisorio, en definitiva, ¿en qué se traduce? ¿Tienen abierto el audio nuevamente? Decía, ¿en qué se traduce este proceso decisorio? Bueno, en un marco inicial donde hay una necesidad a resolver, una búsqueda de datos para resolverlo, el entorno, las alternativas existentes, la recolección, la búsqueda en las redes, todos los posibles costos asociados, supuestos para la búsqueda, decir, cuáles son las condiciones, qué es lo que quiero, de qué manera, cuántos podemos ser, consecuencias que eso puede tener, el análisis final de costo-beneficio, cuánto me da frente a cuánto me cuesta para hacer este viaje. O sea, se justifica tantas horas de viaje para lo que voy a encontrar, no se justifica estas noches de hotel, estos costos para las experiencias que vamos a tener en el destino. Es todo el proceso decisorio
Y obviamente eso tiene un resultado y es lo que en definitiva refleja la forma en que terminamos decidiendo a dónde ir. Detrás de todo esto está, como decía, el proceso, el concepto de la motivación. Y allí aparece en nuestras lecturas la figura de Abraham Maslow, un psicólogo social de los años 60, que se dedicó a estudiar en forma general cómo era el concepto de la motivación de los individuos, no en particular de los turistas, la motivación. Este estudio lo llevó a identificar una suerte de escalera, pirámide, donde las necesidades y la resolución de la motivación para resolverlas iban desde las más básicas, fisiológicas, hasta las más elaboradas, la autorrealización, el concepto de la mejora de la cultura. O sea, en todos los casos, hay alguien que está abierto. No, ahí está, listo. Decía, en todos los casos, lo que observó Maslow, en principio, es que esto era una pirámide, que primero íbamos resolviendo las necesidades más básicas hasta llegar a las superiores. Pero cuando siguió investigando, él se dio cuenta que en rigor los individuos somos plurisensoriales, pluricapacitados. Esto es que al mismo tiempo podemos estar buscando resolver más de una necesidad, y esto que ya saltaba esta cuestión de la pirámide, porque uno podría decir, bueno, si bien tengo hambre, pero culturalmente, si hay un concierto, me gustaría ir a escucharlo. Y uno podría plantearse que tengo hambre, o sea, no resolví una necesidad básica, pero tengo también una necesidad de la autorrealización y voy a tratar de resolverla porque este concierto en otro momento no lo voy a poder volver a escuchar o alguna cuestión así. Bueno, esto fue en alguna medida lo que Maslow ubicó. Aquí en pantalla simplemente una adecuación en función de la tecnología. Fíjense que desde lo más básico hasta Pinterest o LinkedIn, ya planteado, algunos estudiosos han buscado la reconfiguración de la mirada de Maslow con los aspectos de la tecnología, decía, pero en términos más aplicados a turismo, podemos ubicar ya no cinco escalas en esta idea de la motivación, sino lo podemos ampliar hasta a 10 escalones, donde el más básico, fisiológico, la seguridad, el bienestar, socializar, divertirse, noten ustedes, pasarlo bien. Ahora viene la mejora, sentirse libre, no tener jefe, la estima, la idea del descubrimiento, la concepción por la cual hoy en general muchas propuestas que se hacen de turismo van en ese sentido. Lograr, bueno, realizarme, esquiar, superar, hacer aventuras, otro de los grandes disparadores de propuestas turísticas. Una temporada de estudios, aprendizaje, y el máximo, el spa, el máximo, la estética, broncearse, adelgazar, es decir, todo esta idea. Bueno, noten ustedes por qué para ustedes puede ser
relevante esto, porque por lógica la pregunta de rigor es ¿qué tipo de propuesta le voy a hacer a alguien que está buscando resolver alguna de estas necesidades? ¿Qué propuesta le haré a quien quiere sentirse libre? ¿O qué propuesta le haré a quien quiere educarse? Noten ustedes, porque eso va a ser seguro un planteo. Podría estar en una actividad práctica, podría estar en un test. Es decir, en el mismo parcial suele hacerse preguntas de estas características. ¿Qué hago? ¿Cómo, de todo lo que conozco, cómo le doy respuesta a alguien que quiere descubrir? ¿Qué le voy a plantear? ¿Qué tipo de viaje le voy a plantear? ¿A dónde? ¿Con qué características? Bueno, esto es parte de lo que a mí me importa que ustedes piensen, porque para dejar de pensar como una mera repetición de las cosas que leo. O sea, es la aplicación lo relevante, ¿sí? El otro gran estudioso de los temas de motivacionales y de personalidad fue Plog. Ustedes tienen el texto, alguien me preguntaba si estaba en inglés, en realidad que solo estaba en inglés, no, lo tienen cargado tanto la versión en inglés en la bibliografía general y la traducción en castellano en la unidad 13, o sea, el material bibliográfico en el espacio de nuestra comisión. Entonces, Plog, que en rigor lo contratan las líneas aéreas en los años 70 para estudiar el perfil de los viajeros, para poder saber, bueno, qué ofrecerle o cómo mejorar, en definitiva, los ingresos de parte de las líneas aéreas, encontró la posibilidad de reflejar el comportamiento de los viajeros a lo largo de un continuo, como una idea de un flujo, no compartimientos estancos, y en torno a la idea de un centro como una característica estándar, en donde la mayoría de los viajeros se enmarcaban y con comportamientos de extremos que ahora vamos a analizar. En función de esos estudios que hizo Plog, encontró como dos grandes perfiles de las personalidades de los viajeros. Por un lado, aquellos que querían el descubrimiento, la aventura, entonces era a los céntricos y buscaban lo no explorado, destinos diferentes, con gran actividad en el destino, con mucha movilización, frente a la otra punta, la concepción de los psicocéntricos, ya más el turista estandarizado, el turista quedado en destinos conocidos, con todo resuelto, alto nivel de confort y con poco nivel de actividad. Fíjense que son dos situaciones contrapuestas y entre esas puntas esta idea de continuo, como diciendo, hay distintos perfiles desde el extremo alocéntrico hasta el otro extremo, el psicocéntrico. En rigor lo que él se dio cuenta es que no es que alguien se queda estandarizado en la mirada de, bueno, yo soy un descubridor y siempre voy a ser un descubridor. En rigor, de verdad, lo que él observó es que con la edad, en general, con el conocimiento, muchos de los que originalmente habían sido alocéntricos se terminaban convirtiendo en midcéntricos o psicocéntricos. Es decir, iban modificando porque dejaban de estar tan motivados como lo habían estado en un inicio. Entonces hay ese criterio evolutivo que también él lo observó en sus estudios.
ese criterio evolutivo lo plasmó en, un poco pensando en Estados Unidos, los distintos destinos a los que iba la gente. Se dan cuenta que el grueso de los destinos está en la mitad. Para aquellos que tengan presente, esa es la curva de Gauss, la normal de Gauss, la forma en que generalmente se reparte las cosas que pasan en la naturaleza, y entonces teníamos desde las playas de Coney Island, que es un lugar para gente muy estándar, hasta el Pacífico, África. Pero en realidad, cuando volvió a hacer la investigación, esta investigación le dio este concepto que les decía, la evolución, lo voy a plantear más cerca. Esta es la idea original, y esa idea original se fue transformando. Los destinos aparecieron, destinos que originalmente eran la aventura, y después se fueron transformando en destinos más conocidos. Entonces, las África dejó de ser, fíjense, África estaba en una punta, dejó de ser un destino tan asociado a la aventura, tan alocéntrico, sino fue cuasi alocéntrico, y el subdesarrollo, la Antártida, el Nepal, ganaron espacio en estos en estos perfiles, en este cambio, en esta evolución de los perfiles. Nada más para tener idea que es otro entendimiento sobre cómo reaccionamos, cómo somos los viajeros. Entonces, la característica de Plok vinculada a las motivaciones, tenemos motivaciones culturales, tenemos motivaciones asociadas a la aventura, vinculadas también a la salud y el esparcimiento, practicar deportes, la familia, los amigos, y el esnobismo, hacer eso que visitar lugares para que se hable que, uy, visitaste tal lugar. Ser snob es tratar de pasar como alguien que es diferente y que conoce todas lo que está de moda, pero no por la importancia del conocer, sino por la importancia de que se sepa que uno es el que conoce. El esnobismo viene por ese lado. Está de moda demostrar que uno puede permitírselo. Entonces, fíjense, distintas maneras de entender el perfil de los individuos, el perfil de los viajeros. Factores aleatorios, bueno, todo lo que tiene que ver con el impacto, por ejemplo, la pandemia, por ejemplo, las situaciones climáticas, guerras, cataclismos, situaciones políticas complejas. El cuarto punto tenía que ver con la comercialización, lo que tiene que ver con las decisiones de cómo colocar el producto, a ver, para que pueda estar a nuestro acceso. Estamos pensando en la demanda, pero el factor de la comercialización lo que es fácil conseguir el producto turístico en cuestión. Hay un canal de distribución por el cual yo puedo rápidamente conectarlo. Hoy por hoy, las llamadas OTAs, o sea, las agencias en Internet, que son las que, con sus más y sus menos, permiten que haya mayor disponibilidad de los productos. Esto es facilitarle a la demanda el tener acceso a eso. Esto lo vamos a ver en la unidad 5. Los factores relativos a la producción, bueno, tienen que ver con la calidad del producto turístico, con la relación que hay entre esa calidad y el precio, con la disponibilidad de medios de transporte. ¿Es fácil o es difícil llegar? Se dan cuenta que hoy por hoy, por ejemplo, para ir al sur, a San Martín de los Andes, si uno quiere tomarse un avión, a San Martín de los Andes solo hay un vuelo los sábados. O sea, si uno quiere ir otro día de la semana, tiene que ir por Bariloche. Bueno, relativamente cerca, 100 kilómetros,
Pero bueno, San Martín de los Andes, si yo quiero ir a Chapelco, exclusivamente puedo ir los sábados. Ir y volver los sábados, no hay otro vuelo. Bueno, eso tiene que ver con dificultades o no para acceder al destino. Las distancias, la seguridad en particular, es fácil acceder, hay situaciones en el medio, hoy por hoy con los controles asociados a la pandemia, hay también efectos allí, ¿sí? Bueno, en definitiva, las necesidades de los clientes, en general, ser bien recibidos, sentirse cómodo, importante, que haya limpieza, respeto, un consumidor que cada vez conoce más y consume distintos productos al mismo tiempo, exige, dado su conocimiento, es más exigente, tiene cultura en general, le interesa establecer contactos con los locales, en muchos casos, es decir, con los residentes, hay apertura. Esto lo vamos a ver el otro día cuando analizábamos post-turismo. Por otro lado, también decíamos, bueno, sí, pero me puedo poner en una burbuja y aislarme. Claro, tenemos distintas características de viajeros, donde algunos quieren ser más proactivos, buscar establecer vínculos con la sociedad residente, y otros siguen siendo en lo que sería el perfil psicocéntrico de Plog, más en una burbuja, no, a mí atiéndanme bien, yo quiero sentirme único y punto, no me interesa conversar con nadie, yo lo único que quiero es por lo que pagué. Mírenlo de esa manera para entender distintos perfiles, ¿sí? Bien, de alguna manera con todo esto, más, con menos, necesitamos ampliarlo, hemos visto todas las cuestiones que tienen que ver con la demanda. El próximo tema va a ser la oferta turística, lo veremos, como decíamos, a la vuelta de las Semana Santa, y también veremos algunas cuestiones más de la unidad 3, y a posteriori ya tenemos el parcial. Pero por eso digo, por delante tenemos tiempo suficiente para ver los distintos componentes de la unidad 3, del sistema turístico, para que ustedes, bueno, puedan hacer los trabajos prácticos y puedan hacer los análisis. También recuerden que la semana que viene, el sábado 3, tienen el test de lectura sobre la unidad 2, que son 10 preguntas, y a pedido de Irupé y alguno más, bueno, le pondremos algún minutito más para la resolución. ¿Alguna pregunta en particular? ¿Alguna cuestión que en esta apretada síntesis no haya quedado, no haya sido claro en el planteo? Ides, está bien, Ludmila, está bien. A ver quién anda por ahí. Oriana, no sé, Selene, nada, Irupe no, Valentina Navarro, Estefanía. Bien, bien. No, Nicole, bárbaro. A ver, un minutito más antes de... ¿Cómo vamos? O sea, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Están cómodos? Bueno, eso se los resuelvo, Gabriel. Eso les voy a dar una posibilidad. Bueno, estoy viendo que nos quedamos, particularmente me quedé sin electricidad. Así que, bien. Bueno, como decía, lamentablemente voy a cortar. Bueno, nos vemos la semana, pásenla bien.
sale. Acabo de hacer así, no volvió. ¿Pero usted se tocó algo? No. No, por eso se apagó solo. Sí, además de los lados se cortó la Sí, luz. por eso digo, no. ¿Los vecinos tendrán? No sé, ahora me han fijado. ¿A qué hora terminabas? ¿Eh? ¿A qué hora terminabas? Justo.